¿Cómo te defiendes de algo que no puedes ver? De algo que no sabes lo que es. Hay entidades que se manifiestan, pero no de forma que se perciban con los ojos. Les tenemos una recopilación de este tipo de experiencias. Suscríbete. Eres bienvenido a esta familia. Escucha atento. Ya eres parte de Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola Hugo. Tengo bastante tiempo escuchando. Me dio mucho gusto escuchar mi historia anterior en el canal. Quiero compartirte otra experiencia. Es algo corta, pero te puedo asegurar que fue muy aterrador vivirlo. Cuando era muy joven, de unos 18 años, un ser invisible me acosaba. Llegó a tocarme. Durante el día, mientras cocinaba o lavaba, me daba besos en la boca o en la mejilla. Pero en ambos casos, se me hinchaba justo donde sentía que recibía el beso. Lo increíble era que se escuchaba el sonido del beso. Así pasó. Incluso mis hermanas se percataron de eso. Se asustaban. Así ocurrió por un tiempo, hasta que esta entidad me empezó a dar de nalgadas. Al principio leves, por decirlo de alguna manera, pero iban en aumento. Así siguió pasando, pero yo rezaba mucho porque era una sensación horrible. Me sentía observada y no había nadie más que mis hermanas. Mis padres se iban a trabajar. Eso era a diario, y en ocasiones todo el día. Yo no sabía cómo lidiar con eso. No les comenté a mis padres porque era un problema más para ellos. No había cómo entrar a alguna persona. Yo percibía cómo este ser andaba por la casa, y mis hermanas muy chicas se pegaban a mí del miedo. Pero era algo muy fuerte, hasta que fui a la iglesia a traer agua bendita. Rocié por toda la casa, rociaba sobre mí también. Hice un círculo alrededor de mí, y solo así ya no se acercó. Pero en verdad, era un miedo que no te puedo describir lo que yo viví durante un tiempo. Espero que lo puedas relatar, porque es algo que no sé qué fue. Mi niña tenía solo 2 meses de nacida. Una noche mi esposo y yo caímos en un sueño profundo. A lo lejos se escuchaba el llanto de mi bebé. Poco a poco pude abrir los ojos, pero no podía moverme. Solo observaba cómo mi bebé se retorcía y lloraba. Vi una silueta negra encima de ella. Yo sentía que gritaba y le hablaba a mi esposo, pero él no reaccionaba. Como pude, jalé a mi bebé. Después de eso yo no podía dormir. Sentía la presencia de alguien. No podía estar sola porque sentía esa misma presencia. Yo, todos los días dando las 8 de la noche, entraba en una desesperación horrible. Temblaba de miedo al solo cerrar los ojos. Me aterraba. Sentía que mi bebé no era ella. Su mirada me daba miedo. En varias ocasiones en las que llegué a tener esas crisis, eran de puro llanto y gritar. Yo miraba a mi bebé y ella solo se reía, pero no era su mirada. Dejé de comer y de dormir durante unos 2 meses. Mi bebé comenzaba a llorar exactamente a las 9 de la noche y ya tampoco dormía. Estuve en tratamiento psicológico porque pensaban que era depresión posparto, pero no. Tiempo después mis papás me compraron 2 cruces de Caravaca, una para mi bebé y otra para mí. Primero se la pusieron a mi bebé y ella estaba tranquila. Finalmente volvió a dormir. Después me la pusieron a mí y sinceramente sentí cómo algo salió de mi cuerpo y cómo al fin mi cuerpo descansó después de eso. Ya con este tema resuelto, pude volver a mi vida. Pude estar un poco tranquila. Me costó y aún sigo sin entender qué pasó. No fue algo bueno su primer añito de mi bebé. Un día tuve una pelea fuerte con mi pareja.
El problema fue que lamentablemente mi hijo lo vio todo. Llegó la noche y la hora de acostarnos. Mi bebé dormía al rincón, es decir, cerca del muro que tenía una ventana. Yo al medio y mi pareja a la orilla porque en las mañanas se levantaba a trabajar. La cosa que no recuerdo ahora, pero ya era tarde. Mi hijo despertó llorando. Lloraba y lloraba mientras apuntaba con su manita hacia la ventana muy asustado. Después de una hora logramos calmarlo. Lo acostamos al medio y logré que durmiera. No pasaron ni 5 minutos y nos tocaron la ventana muy fuerte. La golpearon. Ojo, eran terrenos cerrados y no grandes. No había forma de que haya entrado alguien al patio. Mi pareja lo escuchó claramente al igual que yo. También pasó que mucho tiempo mi hijo apuntaba al respaldo de la cama y se asustaba. Lloraba. No quería dormir ni apoyar su cabeza en la parte en que van las almohadas. Así fue mucho tiempo hasta que nos cambiamos de casa y jamás volvió a pasar nada. Jamás volvió a sentir miedo. He llegado a pensar que todo eso pasó por la pelea, porque dicen que uno llama a las malas energías y que los demonios gozan al ver a las familias pelear. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Hola Hugo, les quiero compartir mi historia. Me costó decidirme a hacerlo porque involucra a mis pequeños, por lo que te pido que omitas mi nombre si llega a ser parte de un video. Yo a mis 2 bebés los protejo demasiado porque sí nos han pasado cosas extrañas. Cuando nació mi niña y nos mudamos a la casa de mis suegros, aquí no han vivido bebés más que mis niños, que son los chiquitos. Fue como la tercera noche. La cama está al lado de la ventana en el segundo piso y al lado está un terreno vacío. Hay una lámina pegada a la ventana, de esas metálicas, de las que hacen mucho ruido. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando escuchamos que algo se paseaba en la lámina y como que la arañaba. Se escuchaba feo. Yo no me quise asomar, pero mi esposo sí. Cuando movió la cortina para ver lo que era, no había nada. Y esa cosa se escuchaba que estaba lejos, pero nosotros la acabábamos de escuchar al lado. Mi suegra dice que tal vez fue una bruja o un nahual que hacía ruidos extraños. Desde ahí les pongo unas tijeras abiertas debajo de sus cunas, un atrapasueños cerca, un vaso de agua limpia en un rincón de la recámara y también dulces para los duendes, porque hay duendes, pero esa es otra historia. Una madrugada algo me despertó y vi una figura pequeña saltar desde la cuna de mi hijo el pequeño hacia el suelo. De verdad fue impresionante. Hay que protegerlos. De hecho, hoy fui a hacerles una limpia y me dijeron que mi niño trae un ser. Habrá que hacer algo para alejárselo. Y mi niña está limpia, pero supuestamente tiene un don. La mente abierta. Y yo la he cachado hablando supuestamente sola. En el lugar en donde yo vivo, siempre escuché que supuestamente los duendes escondían a los bebés recién nacidos a varios papás. Yo nunca me había puesto a pensar que en mi casa todo el mundo siempre dijo que había duendes. A mí nunca me tocó verlos, y recuerdo que cuando mi hijo era bebé, dormía a un lado de mí, y su cuna era más como un tipo pared para que no se fuera a caer, porque no lo metía a dormir ahí. Varias veces lo buscaba entre dormida a un lado de mí con mi mano, y no lo encontraba. Cuando me despertaba de rápido por el susto de que no estaba, lo encontraba debajo de su cuna, acostadito, súper dormido. Es decir, no estaba llorando ni nada. Una vez justamente me tocó entreabrir los ojos y ver cómo poco a poquito se iba hacia abajo, hasta que quedó en el piso de nuevo dormidito. Eso estuvo medio raro porque si se caía, me imagino que caería rápido. Se golpearía al caer, pero no pasó eso. Es ahora que me pongo a pensar si en verdad habrá sido que esos seres le hacían travesuras y lo bajaban con cuidado al piso.
Mi hijo ya no era recién nacido. Quizás tendría ya 1 año cuando pasó. Mi esposa estaba en casa cuidando a nuestro bebé y decidió grabar un video mientras jugaba con él. De fondo solamente se escuchaba un abanico de los grandes. No había ningún otro aparato encendido. Mi esposa revisó el video y se dio cuenta que se escuchaba un quejido, muy parecido a los que emiten los espectros de las películas You Know o El Aro. Un quejido malévolo, entre risa y llanto. El sonido parecía venir de debajo de la cama en la que estaba el bebé. Cuando me enseñó el video y escuché los ruidos, se me enchinó la piel. Era totalmente aterrador. Cabe mencionar que un tiempo después de dar a luz, mi esposa soñó que visitaba la casa en la que pasó su infancia. Muy traumática, por cierto, ya que quedó huérfana de madre a los 8 años. En el sueño veía una figura pequeña de madera que le decía: me lo voy a llevar, así como me llevé a tu mamá. Ya una vez nuestro hijo nacido, en una noche mi esposa me despertó a mitad de la madrugada, diciendo que estaba soñando que encima de la cama del bebé había telarañas rojas. Y puedo asegurar que las vi por un momento antes de despertarme por completo. Eran como chiclosas y descendían tratando de tocar al bebé. De pronto simplemente desaparecieron en la oscuridad del cuarto. Pueblos y leyendas, les quiero contar algo que solo de recordar, un escalofrío me vuelve a recorrer el cuerpo. Mi nombre es Marta. Soy de Apizaco, Tlaxcala. Trabajo en una guardería. A mí y a mis compañeras nos gusta escuchar sus historias, pero lo hacemos solo en la hora de la comida porque es cuando los niños duermen y no pueden escuchar para que no se asusten. Cuando tenía 8 meses de embarazo, mi pareja y yo escuchamos unos lamentos en la cocina de la casa. Los dos lo escuchamos y decidimos levantarnos a ver qué pasaba. No fue sino hasta prender la luz que me di cuenta de que mi esposo estaba arañado en sus hombros, en los brazos y en la espalda. Después de eso, no pasó mucho tiempo y di a luz. La primera noche en casa soñé con un demonio. Era muy parecido a una cabra. Bailaba como si estuviera celebrando algo, mientras le arrancaba la cabeza a un perro. Se la comía. No sé si fue casualidad, pero unos días después, ese animal, el perro de mis sueños, pasaba por la puerta de mi casa, pero ya en la realidad. Se lo conté a mi mamá y me dijo que a lo mejor era un demonio tratando de ofrecerme algo, debido a que mi hijo es primogénito. Cuando mi bebé tenía como 3 semanas de nacida, nos íbamos a vivir, yo y mi esposo, a casa de mi suegra. Dicen que en su casa se aparece una persona con una energía muy fuerte. El primer día que nos quedamos ahí, decidimos limpiar toda la casa, en especial el cuarto en el que nos íbamos a quedar. El cuarto tenía un baño. Dicen que ahí es donde se encuentra el alma, entidad, persona. La verdad no sé qué sea. En lo que mi bebé dormía, yo me puse a limpiar bien el baño. La dejé sola. Nos contaron que a este fantasma no le gustaba eso, ya que se alimentaba de problemas, de mugre. Como a las 12 de la noche terminé de limpiar, y en varios momentos dejé a mi bebé sola para limpiar bien el baño. Ahí es cuando empieza lo feo. Al día siguiente mi esposo entró al cuarto y vio que mi bebé tenía su trapito en la cara. Rápidamente se lo quitó para evitar que se asfixiara. Al tercer día vimos cómo le quitaron el chupón de la boca. La destaparon durante la noche. Nosotros intentábamos seguir normal. Al cuarto día la íbamos a bañar y de repente se empezó a reír sola y de la nada a llorar.
Le hablamos por su nombre y no nos hacía caso. Debo mencionar que mi bebé, desde que nació, era muy atenta cuando le hablaban. Le rezamos y ya no la bañamos. Dormimos bien esa noche, pero durante la quinta noche le estábamos cortando las uñas y de pronto empezó otra vez a reír y a llorar de la nada. De repente se me desmayó en mis brazos como por 10 segundos. Cuando despertó empezó a reír, luego a llorar y de nuevo se desmayó como por 3 minutos. Entonces yo me asusté porque no podíamos hacer que despertara. Me salí del cuarto y mi bebé abrió los ojos. No la dejé dormir ya. Para mí fue un gran trauma. Nos fuimos de la casa de mi suegra y regresamos a donde vivíamos. Fuimos con una curandera y luego de eso cambió bastante. Mi bebé volvió a ser ella. La señora que la curó era una señora grande. Me dijo que era muy fuerte la energía que traía mi bebé. Llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Tenemos una cita a la madrugada del próximo viernes. Estás en el lugar correcto para vivir el miedo, para sentir esas historias de terror en carne propia. Revisa debajo de la cama, apaga la luz y no olvides cerrar la puerta.